Un ejecutivo de Wall Street hereda una granja de lavanda en Francia de una tía que nunca conoció y descubre que el éxito real huele a flores. Bueno, esta va a ser larga, pero necesito ayuda legal urgente porque mi vida se está desmoronando por una situación completamente surrealista. Me llamo Brian y soy ejecutivo en una firma de inversiones en Manhattan. Para que entiendan mi situación, trabajo entre 75 y 85 horas semanales. Vivo básicamente en la oficina. Y mi vida social consiste exclusivamente en cenas de negocios y llamadas a las 6 de la mañana con clientes de Asia. Mi apartamento de $4,800 al mes básicamente funciona como un hotel caro donde duermo 4 horas por noche. Nunca he tomado vacaciones de más de 3 días seguidos en los últimos 4 años. Mi último descanso fue cuando tuve gripe el año pasado y trabajé desde la cama. El viernes pasado, mientras estaba en una reunión crítica con inversores japoneses sobre un deal de $50 millones, que llevo desarrollando durante 8 meses, mi asistente Jennifer me interrumpió. Para que entiendan la gravedad, Jennifer nunca me interrumpe. Ni cuando mi madre estuvo en el hospital, ni cuando hubo un incendio en mi edificio. Esta mujer tiene instrucciones de que solo me moleste si hay una emergencia a nivel apocalipsis. Me dijo que había una de emergencia familiar, y que alguien de Francia había estado llamando insistentemente durante 2 horas. Inmediatamente pensé que algo terrible le había pasado a mis padres, así que salí de la reunión dejando a los japoneses esperando, algo que básicamente puede arruinar meses de trabajo. Era un tal Monsieur Beaumont, notario de un pueblo llamado Sault en Francia. Su inglés era terrible, mi francés es inexistente. Pero básicamente me estaba diciendo que una tal Celeste Johnson había fallecido hace 3 semanas y me había dejado toda su propiedad. El problema es que yo no tengo absolutamente ni idea de quién era esta mujer. Llamé inmediatamente a mi madre, quien tuvo que pensarlo durante varios minutos antes de recordar. Así, Celeste, me dijo finalmente. Era la hermana menor de tu abuela paterna. Se fue a Francia en los años 80 después de algún tipo de drama familiar y prácticamente cortó contacto con todos. Tu abuela me mencionaba que intercambiaban cartas navideñas, pero eso fue hace décadas. Mi abuela murió hace 10 años, así que no puedo preguntarle directamente. Resulta que esta tía abuela misteriosa, con quien nunca hablé, a quien nunca conocí, y de cuya existencia apenas estaba consciente, decidió dejarme toda su propiedad en Francia. Según los documentos que me envió el notario, soy su único heredero. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y aparentemente decidió que su sobrino nieto americano era la persona apropiada para heredar todo lo que había construido en 4 décadas en Francia. Los documentos están en francés, obviamente, así que tuve que contratar un traductor profesional que me costó $300 para entender qué diablos estaba pasando. Según la traducción, la herencia incluye una casa del siglo XVIII, varios hectáreas de terreno, y algo que se traduce como explotación agrícola, que asumo significa algún tipo de negocio agrícola o granja. Aquí viene la parte que me está destrozando la vida. El notario insiste en que, por las leyes francesas, necesito estar presente físicamente en Francia para completar todo el proceso de sucesión antes de poder vender la propiedad. No puede ser un poder notarial desde aquí, no puede ser por videoconferencia, no puede ser nada remoto. Tengo que estar ahí, en persona, por lo que él llama las formalidades administrativas, que pueden tomar varias semanas. Esto es completamente imposible para mí. Como mencioné, estoy en el medio de cerrar el deal más importante de mi carrera. He invertido 8 meses, he viajado a Tokio 3 veces. He sacrificado mi salud mental y cualquier semblanza de vida personal para hacer que esto funcione. Mi jefe, Richard, ya me dejó muy claro que si me tomo más de una semana de ausencia, mi puesto estará en revisión. En el lenguaje corporativo, eso significa que me van a despedir. Intenté contratar un abogado francés a través de los contactos internacionales de nuestra firma, pero me dijeron que las leyes de sucesión francesas son extremadamente estrictas y que efectivamente necesito estar presente físicamente para firmar documentos ante el notario, hacer un inventario oficial completo de toda la propiedad, lidiar con las personas que aparentemente están viviendo o trabajando en el lugar, y resolver una montaña de temas fiscales con las autoridades locales francesas. El notario me mencionó algo sobre una cosecha que aparentemente está en proceso en este momento y que si no me hago cargo inmediatamente, podría perder un valor considerable. Honestamente no tengo ni idea de qué está hablando. Soy un tipo de Wall Street. Mi experiencia con agricultura se limita a comprar espinacas preempacadas en Whole Foods.
Busqué el pueblo en Google Maps para tratar de entender dónde me estoy metiendo. South, Francia. Población, 1,400 habitantes. Está literalmente en el medio de la nada, en una región llamada Vaucluse en el sur de Francia. El aeropuerto internacional más cercano está a 2 horas en coche. Este lugar está tan perdido que Google Street View apenas tiene cobertura. Mis preguntas legales específicas son estas. ¿Pueden realmente las leyes francesas obligarme a estar presente físicamente por tanto tiempo? ¿Hay alguna forma legal de acelerar este proceso o hacerlo remotamente? ¿Qué consecuencias legales hay si simplemente rechazo la herencia completamente? ¿Puede mi empleador legalmente despedirme por tomar tiempo para resolver una sucesión internacional involuntaria? La situación se está volviendo insostenible. Ayer me perdí una videoconferencia crucial con clientes de Hong Kong porque estaba al teléfono durante 3 horas, con traductores franceses tratando de entender documentos legales. Mi jefe me llamó a su oficina inmediatamente después y básicamente me dio un ultimátum. Si mi distracción familiar continúa interfiriendo con mi trabajo, van a tener que reevaluar mi posición en la firma y mi compromiso con nuestros clientes. Pero aquí está el dilema financiero. Mi traductor hizo una estimación conservadora del valor de la propiedad basándose en los documentos. Y estamos hablando de algo entre 200,000 y 500,000 euros. Eso se traduce a aproximadamente entre $220,000 y 550,000 dólares. No es una cantidad que pueda simplemente ignorar, especialmente considerando que mi apartamento en Manhattan me cuesta $4,800 al mes. Todavía estoy pagando $2,100 mensuales en préstamos estudiantiles de mi MBA. Y mi estilo de vida en Nueva York básicamente consume cada centavo que gano. Para complicar más las cosas, el notario me está presionando intensamente para que llegue a Francia antes del 15 de julio porque, aparentemente hay algún tipo de deadline crítico relacionado con esta misteriosa cosecha que no entiendo. Eso me da exactamente 12 días para de alguna manera resolver mi situación laboral, organizar un viaje internacional extended a un pueblo francés del que nunca había oído hablar, y aparentemente convertirme en granjero temporalmente. Mi pregunta más importante es si esto suena legítimo o si es algún tipo de estafa internacional elaborada. Porque honestamente, recibir una herencia sustancial de una tía que nunca conocí suena exactamente como esos emails que todos recibimos sobre príncipes nigerianos que necesitan ayuda para transferir millones de dólares. La diferencia es que los documentos parecen completamente legítimos. El notario tiene una oficina física real que verifiqué online con reseñas reales de clientes locales. Y mi madre confirmó que esta Celeste definitivamente existía y era familia. He estado investigando online durante días y aparentemente estas situaciones de herencias inesperadas sí ocurren, especialmente en Europa donde las leyes de sucesión son diferentes. Pero la presión de tiempo y los requisitos de presencia física me parecen sospechosos. Lo que realmente me está volviendo loco es la falta de información. No sé qué tipo de propiedad es exactamente, no sé en qué condición está. No sé quiénes son estas personas que aparentemente están trabajando o viviendo ahí, y no tengo idea de qué significa esta cosecha urgente. El notario habla un inglés muy limitado y cada conversación telefónica se convierte en una sesión de charadas, frustrante que me consume horas. Además, acabo de recibir otro email del notario hace una hora. Aparentemente hay empleados o trabajadores que han estado cuidando la propiedad durante años y que necesitan instrucciones urgentes sobre trabajos agrícolas que están en progreso. Mencionó nombres como Pierre y Marie, que aparentemente han estado esperando direcciones sobre qué hacer con campos de algo que se traduce como lavanda. Esto se está volviendo exponencialmente más complicado por minutos. No solo tengo que lidiar con papeles legales en un idioma que no hablo, sino que aparentemente tengo empleados en Francia esperando que les diga qué hacer con una operación agrícola de la que no sé absolutamente nada. Mi vida está literalmente colgando de un hilo. Si tomo el tiempo necesario para ir a Francia, probablemente pierda mi trabajo y el deal de $50 millones se va al carajo. Si no voy, pierdo potencialmente $500,000 y aparentemente condeno a estas personas que trabajaban para mi tía abuela a perder su sustento. ¿Alguien ha pasado por algo remotamente similar? ¿Conocen las leyes de herencia francesas o tienen experiencia con sucesiones internacionales? ¿Vale la pena arriesgar mi carrera entera por esto? Hay abogados especializados en este tipo de situaciones que puedan ayudarme a navegar esto sin destruir mi vida profesional. Estoy completamente perdido y necesito consejo desesperadamente. Cualquier experiencia, recomendación legal
O incluso apoyo moral sería increíblemente apreciado porque honestamente no sé qué hacer. Edición, literalmente mientras escribía este post, recibí otra llamada del notario. Aparentemente la situación es aún más urgente de lo que pensaba. Hay compradores interesados en la cosecha de este año, pero necesitan confirmación de que yo soy el nuevo propietario para proceder. Si pierdo esta ventana, no solo no habrá ingresos este año, sino que los trabajadores no podrán ser pagados y toda la operación podría colapsar. Estoy oficialmente en pánico. Actualización 1. Bueno, Reddit. ¿Lo hice? Tomé la decisión más impulsiva de mi vida adulta y aquí estoy, escribiendo desde lo que aparentemente es mi herencia en el sur de Francia. Y necesito desahogarme porque esto está siendo una experiencia completamente surrealista. Primero, el contexto de cómo llegué aquí. Después de leer sus comentarios en el post original y pasar 2 noches sin dormir, decidí que tenía que venir. La gota que derramó el vaso fue cuando volví a llamar a mi madre para hacerle más preguntas y me di cuenta de que en mi pánico inicial había malinterpretado completamente lo que me había dicho. Resulta que mi madre no había olvidado a Celeste como pensé. Cuando la llamé la primera vez, yo estaba tan alterado saliendo de esa reunión con los japoneses que no procesé bien la información. Mi madre me dijo que sí, habían perdido contacto regular después de los años 80, pero que Celeste había seguido enviando cartas ocasionales durante décadas. Y no solo cartas navideñas como entendí inicialmente. Brian, me dijo mi madre cuando la volví a llamar, yo te dije que tu abuela mencionaba las cartas de Celeste, pero tú colgaste tan rápido que no pude explicarte. Celeste preguntaba por ti específicamente. Mandó dinero para tu graduación universitaria. Yo le enviaba fotos tuyas de vez en cuando. Eso me destrozó completamente. Mi tía abuela había estado pendiente de mí durante años, y yo ni siquiera sabía que existía porque en mi mundo acelerado de Nueva York nunca me había tomado el tiempo de hacer esas preguntas familiares básicas. Así que le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar que podía durar hasta 2 semanas. Ignoré sus amenazas veladas, reservé un vuelo a Marsella, y aquí estoy. El viaje fue una pesadilla logística. Marsella a Sault son 2 horas en coche, pero aparentemente no hay servicios de transporte directo. Tuve que alquilar un coche, algo que no había hecho en años porque en Manhattan todo es Uber. Manejar por carreteras rurales francesas después de 14 horas de viaje y sin haber dormido fue probablemente una de las experiencias más estresantes de mi vida. Llegué al pueblo ayer por la tarde. Sault es literalmente como de postal, pero de una manera que me hace sentir claustrofóbico. Todo el pueblo son piedras viejas, callecitas estrechas, y aparentemente todo el mundo se conoce entre sí. Cuando estacioné mi coche de alquiler frente a la oficina del notario, ya había 3 personas observándome desde sus ventanas. En Manhattan puedes ser completamente anónimo. Aquí claramente soy el extraño americano de quien todo el mundo va a hablar. El notario, Monsieur Beaumont, resultó ser un hombre de unos 60 años que efectivamente habla muy poco inglés, pero es infinitamente paciente conmigo. Me llevó a la propiedad después de firmar algunos papeles preliminares, y no estaba preparado para lo que vi. La casa es una estructura de piedra del siglo XVIII que está sorprendentemente bien mantenida. Tiene techos altos con vigas de madera expuestas, ventanas con contraventanas azul desteñido, y una cocina que parece directamente sacada de una película francesa. Es hermosa de una manera que no esperaba, pero también es evidente que ha estado vacía durante semanas. Pero aquí viene la parte que me está volviendo loco, la propiedad no es solo una casa. Son 12 hectáreas de campos de lavanda que se extienden hasta donde alcanza la vista. Filas y filas de plantas púrpuras que huelen tan intensamente que me dieron dolor de cabeza los primeros 30 minutos. Y no está abandonado. Hay un sistema de irrigación funcionando, herramientas organizadas en cobertizos, y evidencia clara de que alguien ha estado cuidando esto meticulosamente. Ahí es donde conocí a Pierre y Marie. Pierre tiene unos 45 años, está bronceado como una pasa, y habla un inglés básico mezclado con gestos dramáticos que de alguna manera logro entender. Marie, su esposa, habla menos inglés pero sonríe constantemente y aparentemente ha estado cocinando para mí desde que llegué. Viven en una casita pequeña al borde de la propiedad y han estado trabajando estas tierras con Celeste durante más de 15 años. Y aquí está el problema, aparentemente están en medio de la cosecha de lavanda, que tiene que ocurrir en las próximas 2 semanas o toda la cosecha del año se arruina. Pierre me explicó con una mezcla de inglés, francés
y pantomima que los aceites esenciales de la lavanda alcanzan su punto máximo en este momento del año. Y si no cosechan ahora, pierden todo el valor comercial. Resulta que esto no es solo un jardín bonito. Es una operación comercial legítima. Celeste vendía aceite esencial de lavanda, flores secas, y productos derivados a empresas en París y otras ciudades francesas. Tienen contratos con compradores que están esperando la cosecha de este año. Si no entrego, no solo pierdo el dinero, sino que Pierre y Marie pierden su sustento y la reputación de la operación que mi tía abuela construyó durante décadas. Pero yo no sé absolutamente nada sobre lavanda. Mi experiencia más cercana a la agricultura es que una vez tuve una planta de albahaca en mi apartamento que murió en 2 semanas. Ayer Pierre me llevó por los campos para mostrarme el trabajo, y me sentí como un astronauta tratando de entender física cuántica. Me explicó que necesitan cortar la lavanda en el momento exacto cuando las flores están perfectas, que tiene que secarse de cierta manera, que hay diferentes grados de calidad dependiendo de cómo se maneja. Me mostró plantas que para mí se ven idénticas, pero él puede decir cuáles están listas y cuáles necesitan unos días más. La realidad de mi situación se está volviendo clara, no puedo simplemente vender esto e irme. Hay personas cuyas vidas dependen de esta operación, hay compradores esperando productos, y hay una ventana de tiempo muy específica para que todo esto funcione. Anoche, después de que Pierre y Marie se fueron a su casa, me senté en la cocina de Celeste con una botella de vino local que encontré y traté de procesar todo esto. La casa está llena de fotos de ella con Pierre y Marie a lo largo de los años, certificados de calidad de sus productos, cartas de clientes satisfechos. Esta mujer construyó algo real aquí. Y en el refrigerador, pegada con un imán, encontré una foto mía de mi graduación universitaria. Una foto que yo nunca le envié, que probablemente mi madre le mandó hace años. En el reverso, con su letra, dice Mon Neveu Americain. Mi sobrino americano. Eso me rompió completamente. He estado revisando mi teléfono compulsivamente. Tengo 47 emails sin leer de trabajo, 12 llamadas perdidas de mi jefe, y mensajes de texto cada vez más hostiles de mi equipo preguntando dónde estoy. Mi vida en Nueva York se está desintegrando mientras estoy aquí tratando de entender qué hacer con campos de lavanda. Pero también, y esto va a sonar loco, hay algo sobre este lugar que es tranquilizador. Ayer me desperté a las 6 de la mañana no porque sonara una alarma, sino porque los pájaros estaban cantando afuera de mi ventana. Pierre apareció con café y croissants frescos del pueblo y pasamos 2 horas caminando por los campos mientras él me explicaba el proceso de cosecha. Por primera vez en años, no revisé mi teléfono durante 2 horas completas. Mi plan original era estar aquí 3 días, firmar papeles, encontrar un comprador rápido, y volver a Nueva York. Pero ahora me doy cuenta de que es imposible. Necesito al menos quedarme hasta que termine la cosecha para no arruinar la vida de Pierre y Marie, y para entender realmente qué es lo que estoy vendiendo. El problema es que eso significa por lo menos 2 semanas más aquí. Y sinceramente, no sé si voy a tener trabajo al que regresar. ¿Alguien ha estado en una situación donde tu vida cambia completamente de la noche a la mañana? Porque eso es exactamente lo que me está pasando. Ah, y para responder algunas preguntas del post original, no, definitivamente no es una estafa. Esto es muy real. Aterradoramente real. Actualización 2. Voy a necesitar ayuda psicológica además de legal en este punto, porque creo que me estoy volviendo loco. Han pasado 10 días desde que llegué a Francia, y mi vida anterior en Nueva York se siente como un sueño distante. O más bien, como una pesadilla del que finalmente desperté, pero no estoy seguro si eso es algo bueno o terrible. Primero, las noticias laborales, oficialmente ya no tengo trabajo. Mi jefe Richard me llamó hace 3 días para informarme que mi abandono de responsabilidades durante un momento crítico ha resultado en la pérdida del deal de $50 millones con los japoneses. Me dijo textualmente que mi falta de compromiso profesional había decepcionado no solo a él, sino a toda la firma. Básicamente me despidió por teléfono mientras yo estaba parado en medio de un campo de lavanda con las manos sucias de tierra. La ironía no se me perdió. Lo que realmente me molestó no fue perder el trabajo, sino darme cuenta de que mi primera reacción no fue pánico como esperaba. Fue alivio. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Y eso me asusta más que estar desempleado. Pero déjenme contarles lo que ha estado pasando aquí, porque estos han sido los días más extraños de mi vida.
La cosecha de lavanda resultó ser mucho más intensa de lo que imaginaba. No es solo cortar flores bonitas. Es trabajo físico real, bajo el sol francés, durante horas. Pierre me despierta todos los días a las 5:30 de la mañana porque aparentemente las flores tienen que cortarse antes de que el calor del día evapore los aceites esenciales. Los primeros días fueron brutales. Mis manos, que están acostumbradas a teclear en un ordenador y sostener teléfonos, quedaron completamente destrozadas. Tengo ampollas sobre ampollas, cortes de las tijeras de podar, y mis músculos me dolían de maneras que no sabía que eran posibles. Pierre se reía de mi técnica americana, mientras yo trataba de cortar lavanda como si estuviera en una reunión de negocios, todo rápido y eficiente. Non, Brian, me decía constantemente. La lavande, el son ritme. La lavanda tiene su propio ritmo. Me tomó varios días entender qué quería decir. No puedes apurar la lavanda. Tienes que prestar atención a cada planta individualmente, cortar en el ángulo correcto, en el momento correcto del día, con el clima correcto. Es completamente opuesto a todo lo que conocía sobre productividad y eficiencia. Pero aquí está la cosa loca, después de una semana de esto, algo cambió en mi cabeza. Ayer me di cuenta de que había estado trabajando durante 3 horas sin revisar mi teléfono una sola vez. 3 horas. En Nueva York, revisaba mi teléfono cada 90 segundos compulsivamente. Aquí, estaba tan concentrado en distinguir entre la banda lista para cortar y la banda que necesitaba más tiempo, que el mundo exterior simplemente desapareció. Y cuando finalmente revisé el teléfono, tenía 23 mensajes sin leer y no sentí la ansiedad habitual. Sentí, nada. Como si esos problemas pertenecieran a otra persona. María ha estado tratando de enseñarme francés básico durante las comidas. Cada día después del trabajo en los campos, ella prepara almuerzos increíbles con verduras del huerto y pan fresco del pueblo, y pacientemente me corrige cuando trato de decir cosas como la lavande es belle con mi acento horrible. Se ríe mucho de mis intentos, pero de una manera cariñosa que no había experimentado en años. En Nueva York, cada interacción social tenía una agenda. Networking, deals, impresionar clientes. Aquí, Marie me enseña palabras francesas porque genuinamente quiere que me sienta bienvenido. No quiere nada a cambio. Pierre me ha estado contando historias sobre Celeste durante estos días de trabajo. Resulta que mi tía abuela era algo así como una leyenda local. Llegó a Francia en 1987 completamente sola, sin hablar francés, con solo unos miles de dólares ahorrados. Compró esta propiedad abandonada por una fracción de su valor actual y literalmente la reconstruyó con sus propias manos. Los primeros años fueron difíciles. Pierre dice que trabajaba 16 horas al día, aprendiendo agricultura por pura fuerza de voluntad. Los locales pensaban que estaba loca, una americana tratando de cultivar lavanda en tierras que habían estado vacías durante décadas. Pero gradualmente, año tras año, construyó esta operación hasta convertirla en una de las más respetadas de la región. Ella era como tú, me dijo Pierre ayer. Muy estresada, muy rápida, siempre preocupada. Pero la tierra la cambió. ¿Cómo te está cambiando a ti? Eso me golpeó fuerte porque no me había dado cuenta de que estaba cambiando hasta que lo dijo. Anoche encontré una caja de cartas en el armario de Celeste. Cartas dirigidas a mí, fechadas durante los últimos 10 años. Aparentemente había estado escribiéndome regularmente, aunque nunca las envió. Las leí todas de una sentada, llorando como no había llorado desde que era niño. En una carta de 2019, escribió: mi querido Brian, tu madre me dice que trabajas mucho, demasiado. Me recuerdas a mí misma cuando era joven. Pensaba que si trabajaba lo suficientemente duro, si ganaba suficiente dinero, si impresionaba a suficientes personas, finalmente me sentiría exitosa. Pero el éxito real no se siente como pensé que se sentiría. Se siente como paz. En otra, de 2021, he estado cuidando estas tierras durante más de 30 años. Y cada año la lavanda me enseña algo nuevo sobre la paciencia. Las plantas no crecen más rápido porque las apures. El aceite no se hace más puro porque lo fuerces. Algunas cosas simplemente toman el tiempo que toman. Y en la última carta, fechada apenas 2 meses antes de su muerte, si estás leyendo esto, significa que finalmente llegaste aquí. Espero que este lugar te dé lo que me dio a mí, una razón para respirar profundo y una excusa para desacelerar. No te estoy dejando una granja, Brian.
Te estoy dejando una oportunidad de encontrarte a ti mismo. Estoy completamente perdido. Mi vida anterior se está desintegrando, pero por primera vez en años no me siento como si estuviera ahogándome. Ayer me levanté antes de que sonara cualquier alarma porque quería ver el amanecer sobre los campos de lavanda. Hace una semana eso me habría parecido una pérdida de tiempo productivo. Los compradores de lavanda vienen mañana para evaluar la cosecha de este año. Pierre dice que si todo va bien, podríamos ganar alrededor de 80,000 euros, que se dividen entre los costos de operación, el pago para Pierre y Marie, y el resto sería ganancia pura. Eso es más dinero del que he visto junto en mi cuenta bancaria en años, a pesar de mi salario aparentemente alto en Nueva York. Pero aquí está la pregunta que me está manteniendo despierto: ¿qué hago ahora? ¿Vuelvo a Nueva York sin trabajo, tratando de reconstruir mi carrera? ¿Me quedo aquí y trato de aprender un negocio del que no sé nada? ¿Vendo todo y uso el dinero para empezar algo nuevo en otro lugar? Por primera vez en mi vida adulta, no tengo un plan de 5 años. No tengo objetivos cuatrimestres. No tengo KPIs ni métricas de éxito. Y eso debería aterrarme, pero en cambio me siento libre. ¿Eso significa que estoy teniendo una crisis nerviosa, o finalmente estoy recuperando la cordura? Actualización 3. Han pasado 3 semanas completas desde que llegué a Francia, y siento como si hubiera vivido varios años en este tiempo. Necesito actualizar porque la situación se ha vuelto infinitamente más compleja de lo que jamás imaginé. Los compradores de lavanda vinieron hace 4 días, y esa experiencia fue reveladora de maneras que no esperaba. Llegaron 2 tipos en un camión refrigerado: Jean-Claude, que representa a una cooperativa de destilerías en Grasse, y Antoine, que compra para perfumerías boutique en París. Ambos conocían a Celeste desde hace décadas y claramente no sabían qué esperar de el sobrino americano. La primera impresión no fue buena. Aparecía a la reunión con mis jeans de Nueva York y zapatos de vestir completamente inapropiados, mientras Pierre llevaba su ropa de trabajo y se veía completamente profesional. Jean-Claude me saludó educadamente, pero pude ver en sus ojos que pensaba que iba a arruinar todo el negocio que Celeste había construido. Pero entonces Pierre tomó el control. Durante las siguientes 2 horas, lo vi transformarse en un experto comercial que conocía cada detalle técnico sobre la calidad de nuestra lavanda. Habló sobre niveles de aceite esencial, pureza aromática, técnicas de secado, y una docena de otros factores que yo ni siquiera sabía que existían. Yo básicamente me quedé ahí parado como un accesorio inútil mientras él negociaba. Al final, vendimos toda la cosecha por 87,000 euros. Jean-Claude se llevó 70% para aceites esenciales, Antoine compró el resto para productos de alta gama. Después de descontar costos de operación y el pago para Pierre y Marie, mi parte son aproximadamente 52,000 euros. Eso es alrededor de 57,000 dólares como resultado de un año completo de trabajo que Celeste, Pierre y Marie habían estado haciendo. En Nueva York, trabajaba 80 horas semanales durante meses para bonificaciones menores que eso. Pero aquí viene la parte que me está volviendo loco. Ambos compradores me dijeron que Celeste había construido una reputación tan sólida que están dispuestos a hacer contratos de múltiples años conmigo, asumiendo que pueda mantener la calidad. Jean-Claude me ofreció un contrato de 3 años por 250,000 euros anuales garantizados, más bonificaciones por calidad superior. $250,000 al año. Trabajando con mis manos. En el campo francés. Pero me dijo Jean-Claude muy seriamente: esto solo funciona si realmente entiendes lo que estás haciendo. La lavanda de Celeste era especial no solo por el terroir, sino por su dedicación. Si vienes aquí como turista americano jugando a ser granjero, arruinarás todo en 2 años. Antoine fue más directo: la tierra no miente. O la respetas y trabajas con ella, o te destruye. No hay término medio. Después de que se fueron, Pierre, Marie y yo nos sentamos en la cocina a procesar lo que había pasado. Pierre me explicó que Celeste había rechazado ofertas mucho más altas de corporaciones grandes porque quería mantener la calidad artesanal. Ella podría haber sido rica, me dijo, pero eligió ser respetada. Esa noche no pude dormir. Caminé por los campos bajo las estrellas, algo que jamás habría hecho en Manhattan, tratando de entender qué significaba todo esto. Tengo una oferta concreta para ganar más dinero del que jamás soñé, haciendo trabajo que cada día encuentro más satisfactorio, en un lugar que me está cambiando fundamentalmente como persona.
Pero también significa renunciar por completo a mi vida anterior. Al día siguiente, tomé una decisión que sorprendió incluso a mí mismo. Llamé a un agente inmobiliario local para preguntar sobre vender mi apartamento en Manhattan. Cuando le dije a la agente que estaba considerando mudarme permanentemente a Francia, hubo una pausa larga antes de que me preguntara si estaba seguro de que no era una decisión impulsiva. Honestamente, no lo sé. También ha pasado algo más que no mencioné en actualizaciones anteriores porque no estaba seguro de cómo procesarlo. Hay una maestra en el pueblo, Amélie, que ha estado ayudándome con el francés. Pierre me la presentó la segunda semana, diciendo que necesitaba a alguien más paciente que Marie para enseñarme el idioma adecuadamente. Amélie tiene 32 años, enseña en la escuela primaria del pueblo, y tiene una risa que literalmente me hace olvidar qué estaba diciendo. Hemos estado teniendo lecciones de francés 3 tardes por semana en el café del pueblo, pero honestamente la mitad del tiempo terminamos hablando sobre todo excepto gramática francesa. Ayer me llevó a caminar por las colinas alrededor del pueblo, mostrándome lugares donde jugaba cuando era niña. Me contó que había estudiado en París durante la universidad pero regresó a Sault porque las ciudades grandes me hacían sentir invisible. Cuando le pregunté si no extrañaba la emoción de la vida urbana, me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. ¿Emoción?, me dijo. Aquí veo nacer corderos en primavera, veo a mis estudiantes crecer año tras año, veo las estaciones cambiar los colores de las montañas. ¿Qué puede ser más emocionante que ver la vida realmente suceder? Eso me golpeó fuerte porque me di cuenta de que en Nueva York, a pesar de toda la emoción constante, nunca realmente veía nada. Era todo ruido y movimiento sin significado real. Cuando caminábamos de regreso al pueblo al atardecer, Amélie me preguntó directamente qué iba a hacer. Pierre dice que tienes que decidir pronto. O te conviertes en lavandero de verdad, o vendes y regresas a tu vida anterior. Pero no puedes quedarte en el medio para siempre. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Yo no soy tú, me respondió. Pero sí sé que la gente que viene aquí huyendo de algo nunca funciona a largo plazo. Tiene que ser porque quieres estar aquí, no porque no quieres estar en otro lugar. Esa distinción me ha estado molestando durante días porque no estoy seguro de cuál es mi motivación real. Esta mañana recibí un email inesperado. Un headhunter de Londres me ofreció una posición en una firma de inversiones británica, con un salario 30% más alto de lo que ganaba en Nueva York. Dice que mi experiencia internacional reciente me hace más atractivo para clientes europeos. Aparentemente mi desaparición a Francia se está interpretando como experiencia multicultural en lugar de colapso mental. Tengo 3 ofertas sobre la mesa: volver al mundo corporativo con más dinero que nunca, quedarme en Francia y convertirme en productor de lavanda, o vender todo y usar el dinero para hacer algo completamente diferente en otro lugar. Y por primera vez en mi vida, no sé cuál elegir porque no estoy seguro de quién soy realmente. La fecha límite para responder al contrato de lavanda es en una semana. El headhunter necesita una respuesta en 10 días. Y mi agente inmobiliaria dice que mi apartamento podría venderse en 2 semanas si lo precio competitivamente. Todo está convergiendo al mismo tiempo, y siento como si estuviera parado en una encrucijada sin señales. ¿Cómo se supone que una persona toma una decisión que va a cambiar completamente el curso de su vida? Actualización 4. He estado ausente durante una semana porque necesitaba tiempo para procesar algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda esta situación. Encontré algo que Celeste había escondido para mí, y después de leerlo, finalmente entiendo por qué me dejó esta herencia. Pero primero déjenme contarles lo que pasó en los días antes del descubrimiento, porque fue igualmente importante. La presión por tomar una decisión me estaba volviendo loco literalmente. No podía dormir, había perdido el apetito, y Pierre comentó que me veía como un fantasma preocupado, vagando por los campos. La fecha límite para el contrato de lavanda se acercaba, el headhunter de Londres me llamaba cada 2 días, y mi agente inmobiliaria me enviaba fotos de potenciales compradores visitando mi apartamento. Amélie notó mi estado y me sugirió que tal vez necesitaba alejarme de todas las opiniones externas para escuchar mi propia voz. Vienes de un mundo donde todas las decisiones se basan en números y lógica, me dijo. Pero algunas decisiones importantes no se pueden calcular. Así que decidí tomarme 2 días completamente solo. Le dije a Pierre que no me esperara en los campos, le cancelé las lecciones de francés a Amélie, y me desconecté completamente del teléfono. Mi plan era limpiar y organizar la casa de Celeste mientras pensaba, algo que había estado posponiendo desde que llegué.
Fue durante esta limpieza que encontré la caja. Estaba escondida debajo de una tabla suelta en el piso del ático, en un lugar que claramente había sido diseñado para ser encontrado por alguien que realmente estuviera viviendo en la casa. Contenía 47 cartas dirigidas a mí, escritas durante los últimos 15 años, pero también algo más, un diario completo de sus primeros años en Francia. Reddit, leer ese diario fue como descubrir la historia secreta de mi propia familia. Resulta que Celeste no vino a Francia por aventura o romance como siempre había imaginado. Vino huyendo exactamente de la misma vida que yo estaba viviendo en Nueva York. En 1987, Celeste trabajaba en Goldman Sachs como una de las pocas mujeres en posiciones senior. Según su diario, trabajaba 90 horas semanales, vivía completamente para su carrera, y había sacrificado todas sus relaciones personales por el éxito profesional. Suena familiar, ¿verdad? El crash de octubre de 1987 fue su momento de quiebre. No porque perdiera dinero, sino porque se dio cuenta de que había pasado los últimos 10 años de su vida persiguiendo algo que se podía evaporar en un día. Construí mi identidad completa alrededor de ser exitosa en Wall Street, escribió, y cuando el mercado colapsó, me di cuenta de que no sabía quién era sin eso. Renunció 2 semanas después del crash, vendió todo lo que tenía, y literalmente puso un dedo en un mapa de Europa. Cayó en esta región de Francia. Los primeros años fueron brutales. No hablaba francés, no sabía nada sobre agricultura, y los ahorros se agotaban rápidamente. Hubo inviernos donde apenas tenía dinero para calefacción. Pero gradualmente, año tras año, construyó algo real con sus propias manos. El éxito en Wall Street era una ilusión, escribió en 1992. Movía números en pantallas, pero nunca creaba nada tangible. Aquí, cada planta de lavanda que cultivo es real. Cada botella de aceite esencial que produzco existe porque yo la hice existir. Por primera vez en mi vida, mi trabajo tiene peso físico en el mundo. Pero las cartas dirigidas a mí fueron las que realmente me destrozaron emocionalmente. Había estado siguiendo mi carrera a través de las actualizaciones que mi madre le enviaba. Sabía sobre mis promociones, mis bonificaciones, mis horas de trabajo insanas. Y en cada carta, me veía cometiendo exactamente los mismos errores que ella había cometido. Una carta de 2018 decía, mi querido Brian, tu madre me dice que trabajaste durante tus vacaciones de Navidad. Reconozco esa adicción al trabajo porque yo la viví. Crees que si trabajas lo suficientemente duro, eventualmente llegarás a un punto donde puedes relajarte y disfrutar tu éxito. Pero ese punto nunca llega, porque siempre hay un siguiente objetivo, una siguiente promoción, un siguiente nivel de éxito que alcanzar. En otra, de 2020, espero que nunca tengas que vivir lo que yo viví. Despertarte a los 40 años y darte cuenta de que no conoces a la persona en el espejo, porque has estado actuando como ejecutiva exitosa durante tanto tiempo que olvidaste quién eras debajo de ese papel. Y la carta final, escrita apenas un mes antes de su muerte, me rompió completamente. Si estás leyendo esto, significa que llegaste al mismo punto de quiebre que yo tuve. Espero que tengas 34 años como decía tu madre, porque eso significa que tienes tiempo de construir una vida real después de despertar de la pesadilla corporativa. No te estoy dejando una granja, Brian. Te estoy dejando una segunda oportunidad que yo no sabía que necesitaba hasta que la tuve. Puedes seguir el mismo camino que yo seguí, o puedes encontrar tu propio camino. Pero por favor, encuentra algún camino que sea tuyo de verdad, no una versión de lo que otros esperan de ti. Después de leer eso, llamé al Headhunter de Londres y rechacé la oferta inmediatamente. No porque no fuera una buena oportunidad, sino porque me di cuenta de que tomar esa posición sería como Celeste regresando a Goldman Sachs después de descubrir quién era realmente en Francia. Sería negar todo lo que había aprendido sobre mí mismo en estas últimas semanas. También llamé a Jean-Claude y acepté el contrato de la banda. Pero no solo por el dinero o porque la vida aquí sea más fácil. Lo acepté porque por primera vez en mi vida adulta, tengo curiosidad genuina sobre algo. Quiero aprender todo sobre el cultivo de lavanda. Quiero entender por qué ciertos campos producen aceites esenciales superiores. Quiero construir sobre lo que Celeste creó, no solo mantenerlo. Cuando le conté mi decisión a Pierre, sonrió de una manera que no había visto antes. Celeste sabía que tomarías la decisión correcta, me dijo. Ella siempre decía que la familia Johnson era terca, pero no estúpida. Marie lloró y me abrazó, diciéndome en francés algo que no entendí completamente, pero que claramente significaba que estaba feliz de que
me quedara. Y Amélie, bueno, cuando le dije que me iba a quedar permanentemente, me besó en medio del café del pueblo delante de media docena de locales que inmediatamente empezaron a aplaudir. Aparentemente todos habían estado esperando ese momento durante semanas. Ya puse mi apartamento de Manhattan oficialmente en el mercado. Mis cosas van a llegar en un contenedor el próximo mes. Y ayer finalmente completé todos los papeles de sucesión con el notario, convirtiéndome oficialmente en el propietario legal de la propiedad de Celeste, técnicamente, en un agricultor francés. Mi madre lloró cuando le conté la decisión, pero me dijo que era la primera vez en años que me oía verdaderamente feliz por teléfono. Celeste habría estado tan orgullosa, me dijo. Sé que esta decisión parece loca desde fuera. Abandoné una carrera en la que había invertido 15 años, me mudé a un país donde apenas hablo el idioma, y estoy apostando mi futuro en un negocio que ni siquiera entendía hace 2 meses. Pero por primera vez desde que tengo memoria, cuando me despierto por la mañana, tengo ganas de empezar el día. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Ayer Pierre empezó a enseñarme sobre la preparación del terreno para la siembra del próximo año. Aparentemente la lavanda es una planta perenne, pero hay que replantar ciertas secciones cada pocos años para mantener la calidad. Mientras él explicaba las técnicas de rotación de cultivos, me di cuenta de que estaba tomando notas mentales no porque fuera mi trabajo, sino porque genuinamente me parecía fascinante. Esa es la diferencia. En Nueva York, era bueno en mi trabajo, pero nunca lo disfruté realmente. Aquí, soy terrible en muchas cosas todavía, pero cada día aprendo algo que me hace querer aprender más. No sé si esto va a funcionar a largo plazo. No sé si voy a ser exitoso como agricultor. No sé cómo va a evolucionar mi relación con Amélie. Hay 1 millón de incertidumbres. Pero por primera vez en mi vida adulta, esas incertidumbres se sienten como posibilidades emocionantes en lugar de amenazas aterradoras. Celeste tenía razón. No me dejó una granja. Me dejó una oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser quien otros esperan que sea. Actualización 5. Hola, ha pasado más de un año desde mi primer post desesperado sobre la herencia francesa, y siento que debo cerrar esta historia porque muchos de ustedes me han seguido durante todo este viaje loco. Estoy escribiendo esto desde la cocina de mi casa en Sault, tomando café que Marie me enseñó a hacer correctamente, viendo el amanecer sobre campos de lavanda que ahora sé cómo cuidar. Y sí, dije mi casa porque eso es exactamente lo que se siente ahora. El primer año fue mucho más difícil de lo que cualquiera de mis actualizaciones anteriores sugirió. Aprender francés funcional para negociar con proveedores y manejar papeleo gubernamental fue brutal. Hubo noches donde me quedé despierto hasta las 3 de la mañana con diccionarios y Google Translate, tratando de entender regulaciones agrícolas europeas. El invierno fue especialmente duro. Los campos están dormidos durante meses, y de repente tenía mucho tiempo libre después de años de estar constantemente ocupado. Pasé por un periodo de depresión donde cuestioné cada decisión que había tomado. ¿Había cometido el error más caro de mi vida? ¿Era esto solo una crisis de mediana edad elaborada? Pierre y Marie fueron increíbles durante esos meses oscuros. Me invitaban a cenar constantemente, me daban proyectos pequeños para mantenerme ocupado, y básicamente me adoptaron como el hijo americano problemático que necesitaba cuidado extra. Marie me enseñó a cocinar platos tradicionales provenzales, y Pierre me llevó a mercados de agricultores locales para que conociera a otros productores. Pero fue Amélie quien realmente me ayudó a superar el bajón invernal. Una noche de febrero, cuando estaba particularmente deprimido, apareció en mi puerta con una botella de vino y me dijo directamente: «Estás nostálgico por tu vida anterior no porque fuera mejor, sino porque era familiar. Pero la nostalgia es una mentira. Estás recordando solo las partes buenas e ignorando por qué te fuiste». Tenía razón. Estaba romantizando mi vida en Nueva York, olvidando las noches sin dormir, la ansiedad constante, la sensación de vacío existencial que me llevó a Francia en primer lugar. Además añadió: «Si realmente quisieras regresar, ya lo habrías hecho. El hecho de que estés aquí quejándote pero no haciendo nada significa que en el fondo sabes que estás donde debes estar». Esa conversación fue un punto de inflexión. Dejé de cuestionar mi decisión y empecé a invertir realmente en construir una vida aquí. La primavera trajo renovación literal y figurativa. Ver los campos verdes de lavanda emerger después de meses de tierra dormida fue casi espiritual. Entendí por qué Celeste había encontrado paz en estos ciclos naturales.
Hay algo profundamente tranquilizador sobre trabajar con ritmos que han existido durante milenios. La segunda cosecha fue completamente diferente a la primera. Esta vez sabía lo que estaba haciendo. Podía distinguir calidad de plantas, entendía los tiempos de corte, y había desarrollado mi propia técnica de secado que incluso impresionó a Pierre. Jean-Claude comentó que mi lavanda de segundo año era notablemente superior a la mayoría de productores nuevos. Tienes el toque, me dijo. No se puede enseñar. O lo tienes o no lo tienes. Económicamente, este año gané 94,000 euros netos, casi 40% más que el año anterior. Pero más importante que el dinero, desarrollé verdadera expertise en algo. Por primera vez en mi vida, soy genuinamente bueno en trabajo que amo hacer. También expandí la operación. Usando mis habilidades financieras anteriores, desarrollé un plan de negocios para diversificar. Ahora también producimos miel, tenemos 3 colmenas que instalé con ayuda de un apicultor local. También hemos empezado una nueva línea de jabones artesanales con nuestra lavanda. Y estoy experimentando con turismo agrícola, ofreciendo tours de la granja durante temporada alta. La combinación de mi experiencia empresarial previa con el conocimiento agrícola que he desarrollado resultó ser más poderosa de lo que esperaba. No estoy solo manteniendo lo que Celeste construyó, estoy expandiéndolo de maneras que respetan su visión original. Pero el cambio más importante no tiene que ver con trabajo o dinero. Tiene que ver con quién me he convertido como persona. En Nueva York, mi identidad completa era mi trabajo. Si alguien preguntaba sobre mí, yo respondía con mi título de trabajo, mi salario, mis logros profesionales. Aquí, cuando la gente me pregunta sobre mí, hablo sobre las plantas que cultivo, los libros que estoy leyendo, los platos nuevos que aprendí a cocinar. Duermo 8 horas cada noche sin despertadores. Como comidas reales en horarios regulares. Tengo conversaciones largas sobre temas que no tienen nada que ver con dinero o productividad. Leo novelas por placer. Camino por las montañas los domingos solo porque es hermoso. Y sí, Amélie y yo estamos oficialmente juntos. Ella se mudó conmigo hace 3 meses, y tener a alguien que genuinamente disfruta mi compañía sin agenda ulterior sigue sintiéndose milagroso. En Nueva York, cada relación tenía un elemento transaccional. Aquí, Amélie me ama por quien soy cuando estoy cubierto de tierra, cansado del trabajo físico, luchando con gramática francesa básica. Anoche, mientras preparábamos cena juntos, me preguntó si extraño alguna parte de mi vida anterior. Honestamente consideré la pregunta por varios minutos. Extraño la facilidad financiera, le dije finalmente. Extraño poder comprar cualquier cosa sin pensar en el precio. Pero no extraño la persona que era cuando tenía esa facilidad. ¿Quién eras?, me preguntó. Alguien que confundía estar ocupado con estar vivo. Sé que mi historia suena como un cuento de hadas, y quiero ser honesto, no todo es perfecto. Hay días difíciles. El trabajo físico es agotador. Los inviernos son solitarios. A veces extraño la energía y las oportunidades de las ciudades grandes. Pero incluso en los días difíciles, me despierto con propósito. Sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y sé que el trabajo que hago importa de maneras concretas y medibles. Para aquellos que me han seguido desde el principio y se preguntan si tomé la decisión correcta, hace 2 semanas recibí un email de mi ex jefe Richard. Aparentemente la firma donde trabajaba está pasando por layoffs masivos debido a cambios en el mercado. 3 de mis ex colegas han sido despedidos, incluyendo 2 que pensé que tenían trabajos seguros. Eso me recordó por qué la seguridad real no viene de empleadores o mercados financieros. Viene de saber que puedes cuidarte a ti mismo con tus propias habilidades y recursos. Mi lavanda va a crecer cada primavera sin importar lo que pase con la economía global. Mis manos saben cómo cultivar comida y crear productos que la gente necesita. Esa es seguridad real. No estoy sugiriendo que todos deban abandonar sus carreras y convertirse en agricultores franceses. Eso sería ridículo. Pero sí creo que vale la pena preguntarse, ¿estás viviendo tu vida? ¿O estás actuando una versión de vida que otros esperan de ti? Celeste me dejó más que una granja. Me dejó una lección sobre coraje. El coraje de admitir cuando algo no está funcionando, incluso si has invertido años en hacerlo funcionar. El coraje de empezar de nuevo a los 34 años. El coraje de valorar paz mental sobre prestigio social. Mañana Pierre y yo empezamos a preparar los campos para la siembra del próximo año.
Amélie va a ayudar con el diseño de nuestro nuevo sitio web para turismo agrícola. Marie quiere experimentar con velas de cera de abeja para ampliar la línea de productos. Tengo planes, proyectos, objetivos. Pero por primera vez, esos objetivos no se sienten como presión. Se sienten como posibilidades emocionantes. Gracias por acompañarme en este viaje completamente inesperado. Sus consejos, apoyo, y ocasionalmente críticas constructivas me ayudaron más de lo que saben. Y para cualquiera que esté leyendo esto mientras cuestiona decisiones importantes en su propia vida, confíen en sus instintos. Las decisiones que cambian vidas raramente son completamente lógicas. Pero a veces lo ilógico es exactamente lo que necesitamos. Celeste tenía razón sobre todo. No me dejó una granja. Me dejó una vida. Esta historia termina aquí, pero hay muchas más. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna.